¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el ingeniero Felipe Gómez. Voy a orientar en esta práctica a partir de virtual, digámoslo así, el tema de pandeo. ¿Listo? Es la práctica que nos compete el día de hoy para el curso de resistencia de materiales. ¿En qué consiste el pandeo? El pandeo es una falla por inestabilidad que se presenta esencialmente en los elementos que están sometidos a cargas axiales de compresión y fundamentalmente aquellos que tienen una esbeltez considerable. Aquí en estos esquemas que he plasmado se trata de representar dos de los casos más comunes que para nosotros en la ingeniería civil son de interés para efectos del estudio del pandeo. Por ejemplo, un pórtico de un edificio que se somete a diferentes cargas, usualmente por razones arquitectónicas, las columnas del primer nivel siempre son más altas y en consecuencia más esbeltas. Por lo tanto, ante estas cargas gravitacionales, que según qué casos pueden ser fuertes, pueden inducir a ese pandeo que lo que produce es un estado de flexión, ¿sí?, en los elementos, pero en este caso producido netamente por cargas axiales de compresión. También podemos ver este fenómeno en elementos como armaduras, ¿sí?, se estudia mucho. En el caso de columnas de edificios es un pandeo general, global. En el caso de, por ejemplo, elementos de armadura, se conoce como un pandeo local, en donde una armadura, como por ejemplo la dispuesta allí en la figura, se somete a una serie de cargas nodales, y los elementos que estén a compresión, si tienen una relación también de esbeltez y unas ciertas características, pueden también ser susceptibles al fenómeno de pandeo. El físico e ingeniero Euler estudió este estado de falla por inestabilidad y intentó determinó más bien, cuál es esa carga crítica de compresión que induce a ese estado de falla por inestabilidad, lo que conocemos como pandeo. Entonces, en ese sentido hay que entender cuáles son los estados de equilibrio de un elemento cuando se somete a cargas de compresión y qué es el pandeo formalmente. Entonces, cuando, por ejemplo, aquí tenemos una barra, un elemento de compresión, una columna, sometida a una carga de compresión P, y se dice que este elemento está en equilibrio estable cuando esa carga P de compresión que se le aplica es menor a una carga crítica que va a ser la que produce el pandeo y la falla por inestabilidad, ¿sí? Ya hablamos de eso. Cuando esta carga es menor, entonces cuando el elemento se dobla, se flecta, digamos así, se pandea, esa es la palabra, por cuanto esta carga es menor, y si se retira dicha carga, el elemento vuelve a su posición original. Creo que por acá tengo una barra de estas que me permite un poco explicar el fenómeno. Entonces yo tengo aquí la barra, la someto, igual ahorita en la parte ya experimental lo vamos a ver con mucha mayor claridad, pero esencialmente cuando yo tengo una barra y la someto a compresión, si esa carga crítica es menor a la carga de Euler y le retiro la carga, noten que la barra vuelve a su estado inicial, es un estado de equilibrio estable. Ahora bien, si esa carga axial es mayor a la carga crítica que produce pandeo, se habla o se dice que ese es un estado de equilibrio inestable, porque la carga es tal que cuando yo aplico esa carga y es mayor a la de pandeo, pues, y se retira la carga, ya la estructura ya no se recupera, ¿sí? Es un caso de inestabilidad por pandeo. Y el equilibrio indiferente es cuando esa carga axial que actúa sobre el elemento es exactamente la carga crítica que produce el pandeo. Es decir, la carga justa en el instante donde ya la estructura ya queda pandeada es esa carga crítica. Toda carga, en consecuencia, mayor a esa carga crítica va a ser la que produzca un equilibrio inestable. Entonces, Euler, a partir de la configuración deformada de la ecuación diferencial que describe la elástica de una viga, ¿sí?, que seguramente ya lo han visto en el estudio de flexiones en vigas, a partir de esos mismos principios desarrolla una expresión para obtener esa carga crítica axial que produce pandeo, y es la que se ve aquí en el tablero. ¿De qué depende esa carga crítica? Del cuadrado de pi, que es una constante, por el módulo de elasticidad del material,
En este caso, para nuestro ejercicio, la carga crítica está en Newton. Depende asimismo del momento de inercia menor de la sección transversal. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo pandear una barra respecto a la dirección débil, a la inercia débil. Es decir, noten que esta barra es mucho más fácil pandearla respecto al eje débil de la sección, que si yo intento doblarla, se me hace muy difícil con las manos doblarla respecto a este eje, ¿sí? Respecto a este eje, perdón, a este eje, ¿sí? Es muy difícil doblarla. Entonces se trabaja siempre, o se trabajará en este caso, con el momento de inercia que sea menor. Por aquí, por ejemplo, lo vemos, un poco lo que estaba tratando de ilustrar. La barra o el elemento, la columna sometida a la carga axial va a tender siempre a pandearse respecto a la dirección de la menor inercia. En este caso, si esta es la sección transversal, tenemos la inercia en X y la inercia en Y. La inercia en X va a ser la menor, ¿cierto? La que va a producir que la columna o el elemento se doble de esta o se pandee de esta forma. Este IJ va a ser la inercia menor. Tenemos entonces eso, es decir, ese producto de E y J es como tal la rigidez del elemento, ¿cierto? A mayor rigidez se requiere una mayor carga crítica para producir un estado de pandeo. Y esa carga crítica es inversamente proporcional a la longitud efectiva de pandeo, que es ese producto K por L, donde K es el factor de longitud efectiva que depende esencialmente de las condiciones de apoyo, ¿sí? De las condiciones de borde, y la longitud L es la longitud de la columna, básicamente. Dicho esto, entonces tenemos esencialmente 4 casos de Euler. Los 4 casos básicos, hay casos más complejos que dependen de la interacción del elemento estructural de la columna con otros elementos, por ejemplo si es un pórtico, qué tipo, si es una estructura riostral lateralmente o no, pero en el curso, en lo que se refiere a lo básico, tenemos 4 casos de Euler para obtener este coeficiente de longitud efectiva o factor de longitud efectiva, que dependen, como decía, de las condiciones de apoyo. Tenemos 4 casos. El primer caso, una columna y apoyada con articulación, ¿sí? Articulación en ambos lados. Para ese caso, ese factor de longitud efectiva vale 1, ¿listo? Cuando ponemos uno de los apoyos ya no articulados sino empotrado, ese coeficiente se reduce a 0,7, ¿sí? En consecuencia, la longitud efectiva de pandeo pues, se va a ver reducida en un 30%, ¿sí? Hay una mayor rigidez del elemento estructural. Por otro lado, cuando tenemos ambos apoyos empotrados, ese coeficiente o ese coeficiente o factor de longitud efectiva se reduce a 0,5. Eso quiere decir que si se reduce a 0,5 y como está al cuadrado, quiere decir que se necesita el doble de la carga para, por ejemplo, respecto al primer caso, para producir pandeo. Se necesita mucho más carga cuando hay una mayor rigidez en las condiciones de apoyo. Eso es lo que vamos a tratar de ver en la parte experimental en unos momentos. Y finalmente, el caso pues menos rígido es cuando solo uno de los apoyos está empotrado y el otro extremo libre, en donde este factor de longitud efectiva ahora va a valer 2, ¿sí? Es decir, se requiere mucha menos carga para que la estructura o la columna falle por pandeo, ¿listo? Eso es esencialmente lo teórico, básicamente los 4 casos de Euler, qué es lo que produce el pandeo, los diferentes estados de equilibrio, cómo se calcula esa carga de manera teórica, y el objeto de la práctica es hacer este ejercicio de manera experimental con los 4 casos de Euler, los 4 casos básicos, a partir de una barra de acero inoxidable, ¿sí? Que tenemos acá en el laboratorio, apoyada en las 4 condiciones de apoyo, ¿sí? Con estas propiedades, con el módulo de elasticidad que es de 210.000 megapascales y una sección de 0,5 por 12 milímetros con una longitud de cada barra, las 4 barras que vamos a ver ahorita, de 180 milímetros. El objeto entonces es determinar para cada caso qué carga cuál es la carga crítica y compararla con los resultados analíticos que se obtienen a partir de la fórmula de Euler. Dicho esto, entonces en unos instantes vamos a la parte experimental a evaluar estas condiciones. Listo, entonces dicho ya la parte teórica,
vamos a la parte experimental. Tenemos las 4 barras, ¿sí? Estas barras de acero inoxidable. Entonces, de la sección que presentamos anteriormente, ¿sí? Son barras flexibles para que se visualice el efecto a estudiar o el fenómeno a estudiar, con 4, son las mismas barras con en las 4 condiciones de apoyo. Aquí tenemos una barra biarticulada, ¿sí? Es decir, en estos nudos pueden rotar, ¿cierto? Acá tenemos una barra con articulación. Este extremo puede rotar, pero este extremo, a partir de este prisionero, se restringe la rotación, ¿sí? Como acá se puede ver, ahorita lo vamos a ver más claramente. Aquí una barra doblemente empotrada, ambos extremos están restringidos a la rotación, y aquí un extremo libre en donde solo uno de estos, una barra con extremo libre en donde uno de ellos está empotrado y el otro, como decía, libre para desplazarse y rotar también. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Ir aplicando cargas, como lo haremos a partir de esas pesas de 1 newton y de 5 newton, ¿listo? Para visualizar el fenómeno de pandeo. Entonces, empezamos por el primer caso, articulado, articulado. Entonces, empezamos con una carga de 5. Y noten que bueno, el equipo tiene estas cuadrículas que permiten de manera cualitativa evaluar cuál es esa longitud de efectividad de pandeo y contrastarla con la que obtenemos de manera analítica, ¿listo? Aplicamos una carga de 5, vean que ya la columna se deforma, ¿cierto? Si retiro la carga, pues vuelve a su estado de equilibrio estable, ¿cierto? Aquí estamos en un estado estable de equilibrio, ¿listo? Si le aplico otra carga de 5 newton, vean que ya falla por pandeo, llega a la inestabilidad. Digamos, la falla no se produce como tal, porque la falla es cuando ya la estructura colapsa, ¿sí? La falla como tal de pandeo es cuando colapsa. Sin embargo, pues el equipo en su disposición de montaje, pues no permite que esto suceda para efectos didácticos, pero aquí claramente ya se superó el estado de equilibrio indiferente, entonces ya pues la columna falla por pandeo. Entonces podemos decir que la carga que produce el pandeo para este primer caso es de 2 pesas de 5 newton, es decir, 10 newton de carga para el primer caso. Vamos a ver ahora el segundo caso, que es el de un extremo empotrado con un extremo articulado. ¿Qué deberíamos esperar? Siendo que este apoyo está empotrado, tenemos una mayor restricción en los grados de libertad, en los desplazamientos de la columna. Por ende, al haber una mayor rigidez, deberíamos esperar que haya una mayor carga, que se requiera una mayor carga para que este elemento falle por pandeo. Vamos a verlo experimentalmente. Antes de eso, noten que la curvatura que se presenta en la columna para el primer caso coincide con la presentada en el tablero en la primera sección, en donde esa longitud de efectividad de pandeo, es decir, cuánto de la barra como tal se pandea o se deflecta, es como tal toda la longitud. De ahí a que el coeficiente, el factor de longitud efectiva valga la unidad. Listo, dicho esto, vamos al segundo caso. Entonces aplicamos 5 newton, 10 newton, listo. Noten que debido a las condiciones de apoyo y esa restricción que induce el empotramiento, aquí este extremo no puede, en este punto no puede rotar tan fácilmente, no puede rotar básicamente, o muy poquito, muy poco es la rotación que se permite en este punto. En cambio este apoyo se puede rotar. Vean que para los mismos 10 newton la estructura sigue, debido a esta condición de apoyo más rígida, empotrada o vializada de esa forma, la estructura pues no falla por pandeo y sigue siendo estable. Ahora colocamos 15 y ahí ya falla por pandeo, ¿listo? Noten entonces la configuración deformada y cómo se reduce esta longitud efectiva de pandeo, más o menos en un 70% según las cuadrículas que allí permiten observarlo. ¿Listo? Entonces, este es el segundo caso, 15 newtons para la columna con empotramiento y articulación. Pasamos al tercer caso, que es la columna doblemente empotrada. Como es de esperar, si aquí está empotrado y aquí también, pues necesitaremos a priori, ¿no?,
más carga para que falle por pandeo. Entonces colocamos una pesa de 5, otra de 5 para 10, 15, 20. Vean cómo es la configuración deformada. Aquí en estos extremos se restringe la rotación y más o menos la longitud efectiva de pandeo es estos dos cuadros. Si este es 4, si estos de acá para el primer caso son 4 y aquí más o menos solo son 2 los que presentan como esa deformación, tenemos que el coeficiente se reduce a la mitad, es decir, si aquí vale 1, aquí valdrá 0,5, que coincide más o menos con la descripción analítica de Euler. Colocamos ahora, tenemos 20, 25, ¿listo? 25, digamos ahí sigue siendo más o menos estable. Bueno, ahí ya parece que llegó al pandeo. Si le coloco, por ejemplo, otra, ahí ya llegó al pandeo. Entonces más o menos 5, 10, 15, 20, 25, 25, 25, sí, más o menos con 15, 20, 25, 26. 25, 26 es la carga para la columna doblemente empotrada. Voy a volver a colocar esta de acá en el primer caso. Y finalmente tenemos el caso pues más flexible, un extremo empotrado y un extremo libre, ¿vale? Donde vamos a aplicar ahorita pues pasos como es evidente que hay una rigidez considerablemente menor en este caso, en estas condiciones de apoyo, pues aplicaré pasos de carga de tan solo 1 newton. ¿Listo? Son pasos de carga discretos. 1 newton, vemos que la estructura pues todavía sigue estable, y con 2 newton, 3 newton ya falla por inestabilidad, fallo por pandeo. Entonces vemos aquí las condiciones, ¿sí? Cómo se deforman. Vamos a repetir otra vez el ensayo, a ver si con los mismos 3 newton vuelve a fallar. 1 newton, 2 newton, ahí se volvió más rígida de repente. 1 newton, 2 newton, 3 newton. Con los 3 newton ahí ya falla por pandeo. Estos son los 4 casos de Euler. Noten las condiciones de apoyo, cómo afectan la deformación del elemento, y ese factor de longitud efectiva, cómo se representa en las deformaciones y en la magnitud de la carga necesaria para producir pandeo. Este es pues el ensayo de pandeo en columnas. Entonces esperamos que sea de provecho para ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.